El tema que vamos a estar tocando el día de hoy es continuidad de lo que hemos estado hablando en las últimas semanas. En realidad yo creí que iba a avanzar mucho más rápido y resulta que no fue así. Yo quería la semana pasada tocar dos de las herencias que vienen en Proverbios capítulo 30, pero nos quedamos solamente con una sola de ellos. Y ustedes ven aquí el título, tenemos sanidad y libertad de la herencia del hombre y realización en Cristo. Si tú vas a Hebreos capítulo 11, verso 24 al 26, fue parte de lo que estuvimos tocando la semana pasada, de Hebreos capítulo 11, verso 24 al 26, y vimos que los primeros que resistieron al faraón no fue precisamente Moisés, sino que fueron sus padres los que tomaron esa autoridad para resistir al faraón, y como consecuencia ellos pudieron tener a su hijo y traer esta bendición sobre su hijo, que años después, 40 años después, vemos nosotros ahí en Hebreos capítulo 11, 24, y dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Así de que oímos hablar mucho de Moisés, el gran libertador, pero muy poco hablar de sus padres, Amram y Jocabed. Y si creemos que en nuestra época es difícil criar a los hijos, pues déjame decirte que en la época precisamente de Amram y de Jocabed era mucho más difícil, ya que cada vez que un niño varón nacía por decreto, por la cultura de aquel momento, de aquella situación, el niño tenía que ser sacrificado. Pero la primera cosa que vamos a ver es que Amram y Jocabed, ellos no se apegaron a la ley de la costumbre y superaron la presión, y ellos se apegaron a la ley de la responsabilidad y no a la influencia cultural, y que tenían ya por 400 años de cautividad. Y nosotros tenemos nuevamente aquí todo lo que son el ciclo de la herida para que se llegue a convertir en una maldición. Y vemos nosotros en Proverbios capítulo 30, versos del 11 al 14, marcados por cada uno de los versos una de las generaciones, primera, segunda, tercera y cuarta, que vienen también en Deuteronomio y en Éxodo, que Dios visitará la maldad de nuestros padres hasta la tercera o la cuarta generación. Y nosotros las tenemos aquí. Tenemos nosotros que el punto de que cada una de estas generaciones. Quiero hacer énfasis, antes de continuar con esto, de la palabra visitar, que viene en Éxodo capítulo 34 y verso 7, que dice que de ninguna manera tendrá por inocente el culpable, sino que visitará la iniquidad de los padres. Y eso es lo que yo quiero hacer énfasis antes de empezar otra vez con el tema. Esta palabra aparece más de 250 veces del hebreo en el Antiguo Testamento, en la Biblia, y tiene varios significados. Uno de ellos es castigar, otro es poner gobernador, inspeccionar, arreglar, censar. Son lo que significa la palabra visitar. Ahora, me gustaría que para este tema de sanidad y libertad, decir que Dios puede poner gobierno. O sea, lo quiero aplicar así para este tema de libertad y sanidad, que Dios puede arreglar la iniquidad de los padres sobre los hijos, que no nada más veamos el lado del castigo, porque se llega a traducir también como castigo, sino que Dios puede arreglar la situación que pudo haber habido en la maldición o en la transferencia espiritual hacia las generaciones que vienen que estamos dejando. Y la gráfica que usamos que usamos aquí de Proverbios nos muestra la forma en la cual una persona puede quedar atrapada a través de lo que vivieron sus padres. Ahora, te quiero recordar que en cualquier momento podemos romper nosotros la maldición, porque la Biblia dice que Cristo Jesús nos libra de la maldición y que Él se hizo por nosotros maldición. Ahora, veamos una cosa que está sucediendo de la presión de la vida o de la cultura en nuestro tiempo. O déjenme empezar antes de nuestro tiempo. Hace un tiempo hubo la presión o la mayor presión que recibían los adolescentes, que posiblemente fue en mi tiempo y a mí no me tocó mucho todavía, pero era el fumar. Yo recuerdo que yo ya no estaba tan adolescente, tendría todavía estaba como adolescente, unos 17 años, 16, 17 años, sí. Yo estaba en la escuela
y empezó la presión con el fumar, como empezó posiblemente con algunos de nosotros adultos, vamos a decir. Y yo recuerdo que le dije, pues échame uno pues. Y estaba en la escuela y lo fumé, le di 2, 3 probaditas. Dije, ¿yo qué rayos estoy haciendo con esto? Fue la única vez que lo probé y lo tiré. Gracias a Dios que aunque no lo conocía a él, mi vida no fue tan embarrada en tantas cosas que después fuera más difícil poder haberlas arrancado de mí. Y luego enseguida vinieron las drogas. Y los jóvenes ahora empezaron a probar con las drogas más adelante. Y en nuestro tiempo, tal vez el problema con el que más estamos viviendo es con la sexualidad. Hay una increíble presión sexual para todas las edades y para toda la clase social. Dice que un día un reportero le preguntó a una anciana de 104 años que qué era lo mejor de esa edad. Fíjate, una anciana de 104 años, y dijo, lo mejor de esta edad es que no tengo la presión de mis compañeras. Para que entendamos cómo la presión influye mucho en lo que nosotros estamos haciendo. La mayor influencia o daño que pueden recibir los hijos es la de los padres, y es una influencia, porque es una influencia que va directa sobre los hijos. Pero una cosa que también tenemos que entender los padres es que los hijos no son computadoras ni son robots, los cuales podemos programar para que hagan exactamente lo que nosotros queremos. Ahora, también 2 hijos pueden ser enseñados bajo la misma paternidad, bajo el mismo modelo, bajo las mismas formas y en la misma familia, con la misma enseñanza, y los hijos pueden ser opuestos. Depende de cómo respondamos a la educación cada uno. Y ahora sí vamos a iniciar y vamos a empezar a ver la generación en la cual nos quedamos. En Proverbios capítulo 30, verso 11 dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Esa es la primera generación. Este es el proceso de la apertura de la herida. Los rechazos familiares, las decepciones de los modelos de autoridad, o sea que nosotros como modelos de autoridad, como padres, damos un mal modelo, provocan que el hijo maldiga a su padre y a su padre y que no bendiga a su madre. Y hoy que hay tanto divorcio e hijos de madres solteras, parece que las cosas se han multiplicado todavía mucho más. Y una cosa que vimos en esta primera generación es que nosotros tenemos rebelión como un común en la sociedad. ¿Cómo se forma esta rebelión? Empieza con un rechazo. Y el rechazo empieza en primer lugar en la familia. Si como hijos no sabemos perdonar, entonces el rechazo menos la rebelión nos da como resultado, menos el perdón nos da como resultado la rebelión. Ahora, si continúa el rechazo cuando hay rebelión, y si continúa el rechazo más la rebelión que está continuando, esto trae heridas en los hijos. Y esa fue la primera generación que nosotros vimos. Esta carencia afectiva nos lleva a la segunda generación, que es la ceguera espiritual. Y en Proverbios capítulo 30, verso 12 dice, hay generación limpia en su propia opinión, a pesar de que no ha sido lavada de su inmundicia. Entonces aquí nos está diciendo qué es lo que sucede cuando una herida o cuando lo que pasó con el rechazo no es lavado, no es limpiado. Si una herida no es lavada, si no es limpiada, entrarán en un proceso, hablando espiritualmente, de espiritualización, o sea, de cauterización espiritual. Y de esta manera se empieza a disfrazar la verdad y entra como una religiosidad. Pero la religiosidad es un maquillaje que nada más encubre áreas en las cuales nosotros tuvimos una herida. Y nosotros podemos encontrar muchas personas que aún estando dentro de las congregaciones cristianas, solamente tienen una fachada por encima, pero todavía dentro hay una herida. Y esta es con la que vamos a estar trabajando el día de hoy, la ceguera espiritual. Así de que la segunda generación la vemos nosotros en el verso 12. Y esta es ceguera espiritual. En el libro de Juan nosotros tenemos la sanidad de un ciego. ¿Qué sucede en esta sanidad de un ciego? Si ustedes ven el libro de Juan, nosotros encontramos a ver en el capítulo 9 que
vino una sanidad de un ciego. Cuando vino una sanidad del ciego le preguntaron, oye, ¿quién te sanó? Dice, no supe quién me sanó, no me di cuenta quién me sanó. Y luego después el hombre aquel ciego encuentra al Señor Jesús, el Señor Jesús lo interroga y luego lo ven por ahí los fariseos y le dice, miren, él fue el que me sanó, y el Señor Jesucristo le dijo, ustedes son los que están ciegos. Y eran los espirituales de aquel tiempo. Entonces podemos darnos cuenta nosotros que hay personas que aunque no estén ciegos de la vista, por la cauterización que hay en su corazón, esos están ciegos. Y por eso el Señor Jesucristo le dijo, si fueseis ciegos, o sea, ciegos de verdad, no tendrías pecado, mas ahora porque decís, vemos vuestro pecado permanece. Y nosotros podemos ver cómo gente que está aún dentro de las congregaciones o dentro de la religiosidad solamente tienen una cobertura sobre su vida, pero no tenemos unos resultados positivos en cuanto a su vida como cristiano. ¿Qué hace que una persona que vive en la inmundicia se encuentre a sí mismo limpia? ¿Qué le proporciona tan inmensa ceguera? La justificación. Porque empezamos a justificarnos, empezamos a justificar nuestros hechos, nuestros actos, nuestra vida, lo que hacemos. ¿Cuáles son las causas? La causa es que si nosotros no sanamos las heridas y nuestra motivación espiritual, entonces vamos a permanecer fundados en las carencias y heridas no tratadas. O sea que vamos a construir nuestra vida religiosa encima de heridas no tratadas. Eso es lo que sucede. Y no hay un cimiento bueno, no hay un cimiento sobre el cual construir. Y escucha esto que te voy a decir. Aún una experiencia genuina de alguien que le entrega su vida a Cristo Jesús, si no trata con las heridas, si no trata con su pasado, no arregla su pasado, se puede deteriorar y transformar después solamente en mera religiosidad. Un ejemplo lo tenemos nosotros en Mateo capítulo 12, verso 43, donde el Señor Jesucristo mismo lo dice. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Y el verso 45 dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer, o sea, el último estado de aquel hombre viene a ser que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces tenemos que darnos cuenta de una cosa, que nosotros cuando venimos y le entregamos nuestra vida a Cristo, tenemos que empezar a tratar también con aquellas cosas que pudieron haber estado en el pasado y que no hemos arreglado. No podemos construir sobre ello. Sí está Jesucristo ahí, sí hay una entrega genuina, pero nosotros tenemos que tratar con lo que venga atrás. Porque en 2 de Corintios capítulo 4, verso 4, nos habla que el Dios de este siglo, fíjate lo que dice, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio a la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces nosotros vemos una cosa, que el enemigo va a hacer todo lo posible porque no nos resplandezca la luz, y va a falsificar el carácter de Dios y los valores de su reino. Y entonces entramos en una religiosidad, y una religiosidad es cualquier tipo de formalidad que no proporciona intimidad con Dios, que solamente calma la conciencia. Y para cada tipo de persona y fundamento cultural existe un engaño. Por eso es importante que nosotros, voy a tratar de tomar esto otra vez, el tipo de paternidad que nosotros estamos dejando a nuestros padres. Es una gran responsabilidad. Yo cuando quise tocar este tema, quise más que enfocarme en los daños que se pueden producir, o que más bien dicho, no los daños que se pueden producir, los daños que nos produjeron. Quise enfocarme a los daños que como padres nosotros podemos producir en nuestros hijos. Y por eso es importante que demos una buena paternidad. Ahora, ¿qué sucede cuando una persona recibe una herida? Cuando una persona recibe una herida, hay 3 reacciones que nosotros podemos tomar. Una es reconocer y aceptar sanar, que es la
forma cristiana como lo deberíamos hacer, o la ley de la responsabilidad. Sí, yo fui herido, fallaron contra mí, hicieron lo que quisieron con mi vida, como tú lo quieras ver, pero tengo tres opciones. Una es reconocer y aceptar, sanar. 2, tornarme sensible y agresiva, que es una forma carnal de reaccionar, o una forma religiosa, o sea, justificada. Nada más empiezo a justificarme, y entonces esto es cuando dice que esta es una generación limpia en su propia opinión. Y esto es lo que puede suceder en nuestro tiempo. El problema de la persona religiosa es que conforme la religiosidad va avanzando en su vida, o sea, la justificación, esta religiosidad va sofocando la comunión con Dios. Entonces puede haber una entrega genuina al Señor Jesucristo, pero si nosotros no cambiamos y sanamos lo que está atrás, entonces empezamos a justificar, y esa conversión genuina empieza a ser sofocada por la religiosidad, y entonces empezamos a ceder terreno y tendemos a volver a los pecados del pasado. Y esto es algo que tenemos que tener cuidado. ¿Cuánta gente no hemos visto hoy que en un tiempo tuvieron una entrega genuina con Jesucristo y actualmente están viviendo una vida igual o peor que la vivían antes? ¿Por qué? Porque nunca trataron con las heridas del pasado. Y nosotros tenemos que tratar con las heridas del pasado. Algunos solamente queremos ¿cómo se dice?, sepultarlos. Yo me acuerdo muy bien, y lo he mencionado en algunas ocasiones, yo recuerdo que en mi infancia, pues mi padrastro jugó sexualmente conmigo. Nunca me violó ni nada por el estilo, pero jugó sexualmente conmigo, con las partes privadas. Y esto fue algo que posiblemente nada más yo lo sabía, única y exclusivamente yo y mi padrastro, vamos a decir. Y lo guardaba ahí muy atesorado. Pero tarde o temprano, en algún momento, por alguna circunstancia, y a veces que no tenía que ver nada con aquello, podía estar haciendo algo espiritual y de pronto, ¡paz!, se asomaba aquello a mi vida. Venía a mi mente. Cuando esto venía a mi mente, yo trataba de sepultarlo. Hagan de cuenta que espiritualmente yo quisiera agarrar una pala, un pico, una pala, echar eso ahí y taparlo completamente. Pero nunca sucedía. Y yo no hablaba de eso para nada con nadie, y mucho menos lo iba a decir en público. Hasta que un día dije, Dios, yo no puedo vivir con esto. Y yo se lo entregué en primer lugar a Dios, porque ni siquiera se lo había entregado a Dios. Estaba ahí, salía a la luz, me molestaba, no me gustaba, me sentía mal, me avergonzaba, aunque no hubiera nadie más. Era algo nada más conmigo mismo, una herida, una marca que estaba ahí, que de vez en cuando salía. Y honestamente digo, a veces no estábamos ni pasando por ninguna situación así. Como que el enemigo sabe en qué momento nada más apretar el botón para que esto surja. Cuando yo traté eso con el Señor, fue en una reunión de jóvenes por primera vez, y lo recuerdo muy bien, en Tecomán, que yo lo comenté. Sentí la necesidad de decirlo, no sé por qué, posiblemente está pasando en la vida de algunos. Lo solté, lo dije. Y lo primero fue arreglar ese problema directamente con Dios. En segundo lugar, tuve la libertad de poderlo decir. Yo no te voy a decir que tengas que andarlo publicando. Pero al menos para mí, yo siento que a veces cuando comento alguna cosa, tiene propósito de tocar la vida de otros. Y por eso cuando comento cosas que suceden en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con mi vida personal, no me avergüenza tener que decir algunas cosas que a veces no fueron exactamente como yo hubiera querido, pero si yo lo vivo, sé que también ustedes lo están viviendo. Y quiero ayudarles a ver cómo podemos salir nosotros de esto. Una religión basada solamente en tradiciones humanas tiene el poder de cauterizar la conciencia y anular con el tiempo los mandamientos de Dios. Así de que tú tienes tres opciones. Una, reconocer y aceptar, sanar, que es la forma cristiana que tendría que hacerlo, o sea, entrar a la ley de la responsabilidad.
Una es tornarte débil, sensible, agresivo o agresiva, y cada vez que toque una situación así, estar como a la defensiva, que es la forma carnal que puede reaccionar la mayoría de la gente, o una forma religiosa, de una manera justificada, nada más por ti mismo. ¿Cuáles son las consecuencias de la religiosidad? Y esto está en Proverbios capítulo 30, verso 17, y dice que es ceguera. Si nosotros caemos en una religiosidad, tarde o temprano vamos a caer solo en una ceguera. Y dice así: el ojo que se burla de su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, sáquenlo los cuervos de la cañada y devórenlo las crías del águila. Y esto es lo que sucede cuando una persona se empieza a justificar. Cuando entramos nosotros de la herida, menos perdón, nuestra rebelión, y luego más rechazo, o sea, rechazo y más rebelión nos lleva a nosotros a esta cauterización, y entonces es cuando nosotros encontramos que estamos rechazando a nuestro padre, a nuestra madre, que estamos cayendo en ese problema. Y entonces dice aquí: el ojo que se burla de su padre, menosprecia la enseñanza de su madre, saquen los cuervos de la cañada y devórenlo los crías del águila. Así de que una persona que no honra a su padre y a su madre será una persona ciega. Es una persona la cual los pájaros se comen la semilla que el sembrador tira. Es la persona que tiene un corazón endurecido. Por eso es tan importante resolver la situación de la paternidad. Hacia atrás, o sea, hacia mis padres, o la situación, o el tipo de paternidad que yo estoy dando. Hoy en día hay muchas personas religiosas dentro de las congregaciones. Y esto trae como consecuencia un efecto colateral. O sea, no es directo con la persona con la que estoy tratando, con mi papá o con mi mamá, si este fue el problema, sino aún con los que están a nuestro alrededor. Y mucho de ello lo llevamos a veces precisamente al matrimonio, y después lo estamos repitiendo con nuestra paternidad. El efecto colateral es justicia propia. Y el mayor enemigo al temor de Dios, o sea, que nosotros vivamos una vida agradable a Dios, es la justificación. Ese es el mayor enemigo que nosotros podemos tener. Por eso Proverbios 30, 19 dice así: el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre de la muchacha. Y este texto nos habla, dice, ¿qué cosas están ocultas? Dice, nos habla de las cosas que no dejan rastro, o sea, cosas que definen la justicia propia. Una persona que se está justificando a sí misma y no se da cuenta de que está haciendo daño a los que están a su alrededor. Y es algo que tenemos que tener cuidado. La justicia propia es la cáscara de religiosidad. Bajo la cáscara de la religiosidad existen muchas heridas aún no sanadas. Cuando es una persona con mucha religiosidad, existen muchas heridas aún no sanadas, porque es muy diferente la espiritualidad de la religiosidad. Tú puedes encontrar personas espirituales que no aparentan ser muy religiosas, y puedes encontrar personas religiosas que aparentan ser muy espirituales. Y en Proverbios 30, 20 dice que el proceder de la mujer adúltera es así: come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. O sea, las personas que tienen este tipo de situación dicen, no he hecho maldad. Es el caso de las personas que han conocido a Dios, se alejan del Señor y luego empiezan a vivir una vida fuera del camino de Dios. Y si voltean hacia atrás, incluso ayer Lupita y yo estábamos platicando con una de nuestras hijas. Ayer precisamente, ya tiene 26 años, llegó a visitarnos con un hijo y estaban platicando. Le dije, hija, pórtate bien, busca las cosas de Dios. Yo no me porto mal, papá, yo soy una buena. Hija, desde tu punto de vista tú eres una buena muchacha, pero te has alejado del camino del Señor. Y solo desde tu punto de vista tú crees que estás haciendo bien. Déjenme decirles algo que sucede, es increíble. Su esposo ha querido venir a la iglesia, yo no sé cuántas veces. ¿Y saben quién no quiere que venga su esposo a la iglesia? Ella, que estuvo dentro del hogar de amor. Y la última vez que la vi, la penúltima vez, no ayer, le dije, ¿qué pasa con tu esposo? Le dije, pues está empezando a tomar. Le dije, tu esposo te ha dicho que quiere que vengas.
y no has querido venir tú. Y ayer le dije, espero que pronto, y así se lo dije. Y de verdad, dice mi esposa que cuando hablo algo y luego después, ayer llegó ella, y en serio, llegó ella y le dije, dice, traía aquí un papelito de los que cuando te sacan sangre. Y le dije, que yo también fui a sacarme sangre. Dice, yo también. Y le dije, estás embarazada, ¿verdad? Y me dijo, sí. Le dije, hija, le dije, qué lástima, de verdad. Digo, no le dije qué lástima, porque le dije, pero qué lástima que no estés buscando las cosas de Dios. Y le dije, espero que dentro de un tiempo no vayas a venir a platicar conmigo, porque viste a tu esposo que trae a otra mujer del brazo, porque tú has tenido la oportunidad y él ha querido buscar las cosas de Dios y tú no le has querido traer, solamente una religiosidad. Estoy bien, no tengo nada de malo. ¿Conocieron un poquito de Dios? ¿Piensan que es suficiente? Le digo, ¿lees tu Biblia a diario? No. Además, a mí se me hace que de la ley nunca. ¿Por qué? Porque proceder de la mujer adúltera, proceder de la persona que está viviendo bajo una situación de religiosidad, dice, come, limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Nosotros tenemos el ejemplo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, de aquel hombre Simón, aquel mago Simón. Simón fue una persona que se convirtió. Y cuando vio que vinieron los apóstoles y empezaron a poner las manos sobre los creyentes y recibieron el Espíritu Santo, él dijo, yo les compro, por favor, véndanme en tanto o cuánto quieren por darme a mí ese poder de yo imponer las manos sobre la gente y que reciban el Espíritu Santo. O sea, quiso comprar y le dijeron, cuídate. ¿Por qué? Porque dice, quieres comprar las cosas. Será solamente él no había tratado con lo que había atrás de su vida. Había habido una entrega, pero no había habido un trato con lo que había pasado. Y tenemos nosotros que arreglar de alguna manera aquellas cosas que pueden impedir de que haya buenos cimientos en nuestra vida cristiana. ¿Cuál es la ley de la responsabilidad? Reconocer nuestros puntos ciegos y trabajar en ellos. Tú tienes que darte cuenta de cuáles son tus puntos ciegos. En un curso que estuvimos tomando de la libertad financiera, comenta este hombre, dice, yo un día quise tomar mis puntos ciegos, que me dijeran los compañeros mis puntos ciegos, y no sé cuántos socios tendría, pero vamos a poner que tuviera 2, 3 socios. Le dijo, voy a pasar uno por uno, voy a platicar con ustedes, y al final nos vamos a ir a comer todos juntos. Dice, yo entré con uno, y le dije, honestamente, muéstrame cuáles son mis puntos ciegos. Dice, tardamos mucho tiempo en salir de ahí. Yo no creí que tuviera tantos puntos ciegos, pero lo que pasa es que nosotros no vemos nuestros puntos ciegos. Ayer estábamos viendo un programa, le dije, Lupita, si quieres seguirlo viendo, yo ya me voy a dormir, de un programa de juegos mentales. Y estaba este programa de juegos mentales y lo poquito que nos tocó ver era, dice, llegamos y dice, a ver cuántas veces ven ustedes que entran en el aro, unos bailarines, los colores azules, los bailarines azules, cuántas veces entran y salen. Y estaban bailando una coreografía y entraban y salían. Y a ver si ustedes pueden ver cuántas veces lo hicieron. Y acaban de bailar, pasa el presentador, y cuando pasa el presentador otra vez le dice, a ver, yo quiero saber cuántos de ustedes vieron un pingüino que pasó por ahí. Y todos, ¿un pingüino? ¿Sí? No, 1 o 2 personas lo vieron. Y dijo, vamos a repetir todo esto en cámara lenta. Lo pasan en cámara lenta. Mientras todos están bailando, por la parte de atrás pasó un pingüino. Un hombre disfrazado de pingüino. Y dice, ¿cómo a veces nosotros no vemos algunas cosas? Y luego enseguida la siguiente cosa que presentaron dice, los accidentes en moto suceden mucho porque el automovilista, cuando se va a atravesar alguna calle, voltea y en su cerebro está buscando otro carro. Y puede tener la moto enfrente de él y no darse cuenta y acelerarse. Por cosas que no vemos. Y eso está hablando de cosas naturales. Dice que el cerebro no las registra.
Por ejemplo, otra cosa que dijeron ellos, mira, ve los colores y vamos a empezar a pasar los colores. Y vamos a pasar diferentes colores. Y queremos que cuando estemos pasando los colores, tú los menciones. Y aparece en la pantalla el color. Y aparece, por decir así, las letras, amarillo. Pero el color de las letras son azules. Entonces empieza uno y tiende uno a leer en lugar de detectar el color. ¿Me estoy explicando? Y entonces ese problema ese que tenemos, o sea, si eso lo vemos acá en lo humano, veámoslo en lo espiritual. Hay áreas que son ciegas para nosotros. Y de vez en cuando Dios permite, porque no tenemos el valor de ir a preguntarle a otro cuáles son mis áreas ciegas, y luego resulta que el otro tampoco tiene el valor de decírmelo porque me voy a enojar. Entonces nos encontramos en un ciclo vicioso. Pero hay momentos en que Dios saca a relucir esas áreas ciegas de nuestra vida. ¿Cómo? A través de una situación problemática. A través de una situación en la cual se produce una explosión. O como reaccionemos. O una depresión. O una tristeza. Y de pronto aquello que vivimos lo enfrentamos de una manera que no era la correcta, porque sigue siendo un área ciega que debemos tratar. ¿Cómo reaccionamos? Pero no nos damos cuenta de ello. Ahora con las clases de matrimonios que estamos dando, estoy pensando solamente la posibilidad de pedirle al esposo que haga una lista de todas las cosas malas que ve en su esposo, a la esposa del esposo y al esposo de la esposa. Y yo les aseguro que para los que ya tenemos 20 o 30 años de casado va a salir una lista, más o menos. Y luego le vamos a preguntar, dinos áreas de virtudes. Y tendemos a ver más lo malo que lo bueno. Mucho más. Entonces yo tengo que empezar a buscar mis áreas, no las áreas de la otra persona. Y hablando de esa lista, sería bueno que cada vez que pasemos por una situación de ese tipo, nosotros lo apuntáramos. Yo reaccioné de esta manera ante esta situación. ¿Cuál fue la razón? ¿Es una área débil? ¿O estaba pasando por otra situación que me hizo reaccionar así, pero que de todas maneras no tenía por qué haber reaccionado así? Y podríamos nosotros mejorar. Es la ley de la responsabilidad y no buscar justificarlos como Adán y Eva. Adán, eso viene desde el principio. Vino Dios se presentó a ellos. Yo siempre me hago una pregunta: ¿qué hubiera sucedido si cuando Dios se presenta ante Adán y Eva y le dice: Adán, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué te escondiste? Es que estabas desnudo. Sí, ¿y por qué estabas desnudo? Es que la mujer que me diste. Va con la mujer y le dice: ¿qué pasó, Eva? La serpiente que tú creaste. O sea, vamos trasladando la responsabilidad. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si desde el principio Adán le dijo: Señor, fallé, aquí estoy delante de ti, ¿qué quieres? Yo no sé qué hubiera pasado. Entonces, la ley de la responsabilidad. Tenemos el ejemplo de David y el profeta Natán. David trató de ocultar su religiosidad. Con su religiosidad trató de evitar su pecado, pero Dios permitió que viniera Natán o una circunstancia, en nuestro caso, para revelarle lo que había escondido ahí. ¿Y qué hizo David? Y vamos al Salmo 51, verso 1 en adelante. Salmo 51, vemos nosotros un arrepentimiento y una plegaria pidiendo purificación de parte de David. Y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus rebeliones, de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado.
Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Y vemos nosotros aquí al salmista, a David, al rey David, arreglando su situación con Dios. Y eso es algo que tenemos que hacer todos. Si no hacemos esto nosotros, nos llevará a la siguiente generación, a la que vamos a ver la próxima semana o dentro de 2 semanas. Es a donde nos va a llevar. Y entonces vamos atando una generación con otra generación, con otra generación, con la cuarta generación y cerramos el círculo que posiblemente es a través del cual nosotros venimos o a través del cual nosotros podemos poner sobre nuestros hijos, cuando tenemos todo para que nosotros podamos ser libres de cualquier cosa que el enemigo haya querido sembrar sobre nuestra vida. Porque tenemos la ley de la responsabilidad, que podemos hacer uso de ella, y no nada más la ley de la herencia. Cierra tus ojos, por favor, inclina tu cabeza y pásenlo del ministerio de la alabanza, por favor. Quiero que valores y pienses lo que acabamos de decir. No es fácil transmitirlo. A veces es un poco árido. Pero lo que importa es lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Porque al final de cuentas, el Espíritu de Dios habla a nosotros a través de cualquier palabra que es compartida aquí. Y tú en esta mañana puedes buscar verdaderamente cuál es la situación personal con la que tú estás batallando y corregir aquello para poder dar una mejor paternidad o corregir aquello que nuestros padres no hicieron correctamente sobre nosotros. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, pongo en tus manos la vida de cada una de las personas que están aquí hoy en este día, mi Señor. Te quiero pedir, Señor, que tu Espíritu Santo tenga la libertad para venir y tratar con todas aquellas cosas que posiblemente nosotros solamente hemos querido ocultar y tapar con una capa religiosa, pero no con encontrar la raíz para tener la libertad plena y total sobre nuestra vida. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.